Buenos días. Bueno, voy a continuar desarrollando este último módulo de la primera parte, hablando del tema del derecho a la protección de la honra y la dignidad. En principio, un aspecto de esta protección está contemplada sobre todo en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es el principio de reserva, y al cual nos vamos a referir un poco más adelante. Pero en principio, lo que establece el artículo 11 en su primer párrafo de la Convención Americana de Derechos Humanos es que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Por supuesto que el párrafo utiliza dos términos. Por un lado, respetar la honra, y por el otro, reconocer la dignidad. Bueno, este trato diferenciado entre honra y dignidad tiene que ver con una cuestión que hemos visto, sobre todo al analizar la fundamentación de los derechos humanos y al analizar también el tema de la jerarquización de derechos en la concepción de Miguel Ángel de Menequian. Es decir, la dignidad es una condición intrínseca de la persona. Por lo tanto, lo que se debe hacer es reconocer su existencia. Y es por esa razón que justamente hay una distinción entre honra y dignidad establecida en ese párrafo, porque el respeto de la honra tiene que ver con evitar aquellas conductas que pueden afectar o menoscabar la honra de las personas. En el caso particular de la dignidad, es reconocer su condición intrínseca respecto a cada persona humana. Esto es un poco la explicación de por qué ese párrafo no trata a ambos temas, honra y dignidad, del mismo modo. Y por supuesto que el concepto, en la medida en que se habla del respeto de la dignidad, bueno, esto tiene una repercusión mucho mayor que el derecho en sí mismo, si a su vez, como ya hemos dicho, utilizamos el concepto de dignidad humana como un concepto fundacional de los derechos humanos. Entonces esto impacta fundamentalmente en no solamente el respeto de la honra, el respeto de otros derechos civiles y políticos, sino además del respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, que como vimos durante un periodo bastante prolongado de su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo referencia al concepto de calidad de vida, y este concepto de calidad de vida se apoyaba sobre todo en esta idea de dignidad de la persona. Es decir, que era reconocer esa dignidad como fundamento de los derechos humanos en términos generales, en términos globales. Por lo tanto, el enunciado del artículo 11, en la medida en que habla del reconocimiento de la dignidad de la persona, bueno, está dando fundamento no solo de carácter autónomo a la dignidad en sí misma, sino también lo está dando respecto a la dignidad como fundamento de los derechos humanos en general, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, y también los llamados derechos colectivos, como son los derechos al medio ambiente, ya que
esos derechos también, los derechos a un medio ambiente sano, también han sido reconocidos en su jurisprudencia en el contexto de la Convención Americana de Derechos Humanos como protegidos por esta convención. Con lo cual, evidentemente, la expansión del concepto de dignidad es sumamente importante, además de la protección específica que el artículo 11 le brinda como fundamento general de los derechos humanos, que vuelvo a insistir, es uno de los fundamentos a los que en general actualmente se recurre cuando esencialmente se procura fundamentar la operatividad o exigibilidad de determinados derechos en también determinadas circunstancias. El segundo párrafo habla de un aspecto específico, que es el de evitar las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Entonces acá ya hay una especificidad respecto a qué abarca la protección de la honra y la dignidad, en particular, situaciones en particular. La primera de ellas es evitar las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, en la familia, en su domicilio o en su correspondencia, en primer lugar. Acá, si bien el tema está vinculado como una integridad, vinculada con el tema de la protección de la honra y de la dignidad, lo cierto es que hace referencia a una diversidad de situaciones que desde el punto de vista de la Constitución Nacional tienen tratamiento autónomo o independiente entre sí. El primero de ellos es lo que se conoce como el derecho a la intimidad, es decir, evitar las injerencias arbitrarias o abusivas, tanto a la vida privada, a la vida y a la vida familiar. El derecho a la privacidad es un derecho que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el tan conocido caso Ponseti de Balbín, reconoció jurisprudencialmente en lo que se llama la cláusula de reserva contenida en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Ese artículo 19 de la Constitución Nacional lo que está estableciendo principalmente es que justamente las conductas que no dañen derechos de terceros, no sean contrarios a la moral y las buenas costumbres y al orden público, quedan solamente reservadas a la autoridad de Dios y excluidas de la autoridad de los magistrados. Es decir, genera un principio de reserva, de limitación, siempre dentro del concepto liberal del derecho constitucional. Todo el sistema de derechos y reconocidos tienen que ver con límites al accionar del Estado. Es decir, este es el concepto básico, clásico, de esta limitación. Por lo tanto, el concepto de reserva también se transforma en un criterio limitativo de la injerencia estatal también, porque justamente el artículo 19 excluye la autoridad de los magistrados frente a conductas que serían conductas personales, íntimas, que no dañan a terceros y que no van en contra del orden público o de la moral y las buenas costumbres. Es decir, que no vulneran el orden jurídico y que eventualmente
tampoco dañan, digamos, los principios éticos o morales de tipo social, ¿no? Cuando hablamos de moral y buenas costumbres, es un concepto flexible que tiene que ver con un criterio dominante en una sociedad determinada y en un tiempo determinado. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de los baños de mar en la ciudad de Mar del Plata. Si uno ve de qué forma va vestida la gente a un baño de mar en el siglo XXI y de qué manera iba a comienzos del siglo XX, del 1900, va a advertir un cambio sustancial. Si uno traspolaría esa conducta actual a esa época, bueno, sería un escándalo a la moral y las buenas costumbres. Y sería evidentemente perseguida o evitada su manifestación. Entonces, acá hay un concepto que es el de moral y buenas costumbres, que no es un concepto rígido, es un concepto que se va modificando en el tiempo, es decir, los conceptos morales y éticos de la sociedad, más allá de los personales o individuales. Estamos hablando que cuando es contrario a la moral o a las buenas costumbres como fundamento, lo vimos también cuando hablamos de la potestad reglamentaria por parte del Estado, es decir, el criterio restrictivo, que habla seguridad, salubridad, moral y buenas costumbres. Es un concepto dinámico, no es un concepto en el cual uno puede captar determinadas reglas de moral y buenas costumbres que hace 100 años atrás, hace 50 o hace 20, o las que rigen en la actualidad, y evidentemente lo que podríamos decir el consenso social vinculado con esas reglas, vuelvo a insistir, se va modificando en el tiempo. Pero aún dentro de ese contexto, el artículo 19 de la Constitución Nacional, bueno, fija, en principio, vuelvo a insistir, dentro del contexto de la Constitución clásica, de la Constitución liberal, porque es un artículo que consta en nuestro orden constitucional desde la etapa originaria, ¿sí? Representa un límite al poder estatal, como en general también lo representan los derechos reconocidos en el artículo 14 de la Constitución o 17 de la Constitución Nacional, al cual ahora nos vamos a referir dentro de poco, y finalmente el artículo 18 de la Constitución Nacional. Todo ello representa, en última instancia, límites al obrar estatal. Pero más allá de eso, en Ponseti de Balbín, la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a encontrar en ese principio de reserva fundamento a un derecho, que es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, en principio, ha sido tradicionalmente definido como el derecho a estar consigo mismo. El derecho a estar consigo mismo. Esto es un poco el fundamento amplio de este derecho, derecho a la intimidad. Y que justamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación constitucionalizó, en este caso tan conocido que es Ponseti de Balbín, vinculado con la obtención subrepticia de una fotografía de Ricardo Balbín en terapia intensiva, poco tiempo antes de su fallecimiento. Con lo cual, ¿qué dijo la Corte? Bueno, que esa fotografía vulneraba la intimidad de la persona. Ese derecho frente a esa situación, como vuelvo a insistir, ese derecho de estar consigo mismo, sin injerencias de terceros. Y eso es uno de los aspectos que tienen que ver con estas injerencias arbitrarias o injerencias abusivas.
El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos da un poco más de precisión a los alcances, porque no solamente habla un poco de las injerencias arbitrarias o abusivas en relación a la persona, es decir, que afecten ese derecho a estar con uno mismo, sino también del entorno familiar. Por supuesto que un dispositivo como el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos es un aspecto, digamos, a ser analizado en el contexto, por ejemplo, de las medidas restrictivas que se han adoptado en el marco de la pandemia, por ejemplo. Es decir, el hecho de establecer limitaciones de movilidad, limitaciones de actividades familiares, por ejemplo, puede considerarse en este contexto como abusivo o una injerencia arbitraria. Evidentemente, digamos, donde el debate se puede sustentar es en el concepto de abuso, de injerencia abusiva. Evidentemente no es una injerencia arbitraria en la medida en que son medidas que en última instancia también han sido avaladas por órganos como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, distintos organismos internacionales que justamente han legitimado determinadas restricciones en los lugares de trabajo, en las propias casas, en no realizar fiestas con más de determinado número de personas. Bueno, todo eso tiene que ver un poco con el análisis del concepto de abuso. No arbitrario porque vuelve a existir, evidentemente no son medidas caprichosas, infundadas, como para decir que son arbitrarias. Pero el debate se da en este concepto de abuso. ¿Cuándo se da la situación de abuso? ¿Cuándo hay un abuso respecto a la vida personal o a la vida familiar? Y sobre todo en el marco de la intimidad, en este caso. Porque, por ejemplo, relaciones de trabajo, asistencia a oficinas públicas, etcétera, son en realidad actividades públicas, no privadas. Pero la cuestión es el domicilio, por ejemplo, como es, bueno, evitar fiestas, no hacer fiestas, no reunirse con otras personas en el propio domicilio, habilitar esa reunión solamente con un número determinado de personas y llevando adelante determinadas precauciones, porque la idea de vida privada es fundamentalmente la vida individual, es decir, estar consigo mismo, o la vida familiar, en la intimidad familiar. En el derecho anglosajón, la intimidad, el derecho a la intimidad, tiene una larga trayectoria y está incluido, digamos, claramente en una de las enmiendas llevadas adelante para la Constitución de Estados Unidos. Es decir, que tiene una tradición mucho más extensa y, por ejemplo, una cuestión que hasta se ve, ustedes, alguna serie, por ejemplo, estadounidense, frente a las discusiones de familia, por ejemplo, a las situaciones de violencia familiar, que en muchos casos se desarrollan en ese ámbito de intimidad. Bueno, hay muchas precauciones para poder intervenir frente a, por ejemplo, a la negativa de que haya una situación de peligro o no se habilite, digamos, al agente preventor a ingresar. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque en general la tradición de esa libertad, es decir, de que puertas adentro, bueno, las relaciones son relaciones íntimas que se desarrollan dentro de un contexto determinado que las partes han resuelto
que sea de ese modo y donde el Estado no puede intervenir, ¿no es cierto? El derecho a la intimidad se transforma en un límite también al lograr estatal. Vuelvo a insistir con esto. Por supuesto que esto se ha modificado drásticamente en las últimas décadas. En el caso particular del sistema interamericano de protección, a partir de la década del 90, con la Convención para la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, o Convención de Belém do Pará, que es el nombre de la ciudad brasileña del norte del Brasil, donde se reunió la OEA y se adoptó esta convención. Porque esa misma convención, de la cual la Argentina es parte, obliga al Estado a intervenir frente a esas situaciones de violencia, aunque esas situaciones de violencia se ejerzan en el ámbito de lo privado, en el ámbito del hogar familiar. Entonces también hay toda una serie de fenómenos actuales que justamente han puesto, digamos, en cuestión la distinción drástica del pasado entre el mundo de lo público y el mundo de lo privado. Es decir, la visión decimonónica en este sentido es que había toda una serie de cuestiones que eran del mundo público. El trabajo, la política, la vida social, pero que había todo otro mundo privado en el cual el Estado no debía intervenir. Vida familiar, decisiones de carácter personal, individual. Bueno, esto con los años y sobre todo en estas últimas décadas se ha ido modificando. Y sobre todo el hecho de que han aparecido convenciones y leyes, por ejemplo las leyes vinculadas con la violencia familiar, etcétera, mismo en la Argentina, bueno, que evidentemente este ámbito tan tajante de distinción entre lo público y lo privado se ha vuelto más difuso, en la medida en que hay actividades de lo privado que evidentemente adquieren carácter público, porque exigen la intervención estatal, se transforman en público, aunque el ámbito de ejecución pueda ser estrictamente privado, como es este caso de la vida familiar. El otro aspecto que es importante señalar es el tema del domicilio y de la correspondencia, que en nuestra Constitución está incluido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que habla de la inviolabilidad de la propiedad privada y que a su vez extiende esto al domicilio y a la correspondencia. Hay que decir hoy por hoy que la correspondencia además se ha extendido no solamente a la correspondencia clásica, a la correspondencia escrita, a las cartas que tradicionalmente fueron el medio de comunicación por excelencia, sobre todo hasta hace 3 décadas atrás, donde esto comenzó a modificarse fuertemente a través del sistema de mails, es decir, de la comunicación por medio de la correspondencia electrónica, que ha ido lentamente sustituyendo a la correspondencia por carta, o a la comunicación escrita, que en general, bueno, queda reservada para aquellas zonas, regiones o personas que no tienen acceso a esa tecnología, por distintas razones, económicas, técnicas, etc. Pero la jurisprudencia de la Corte ha extendido esta protección. Hay un caso paradigmático, además, que es el caso Alaví, en el cual se impugnaba una ley del Congreso que establecía la potestad
digamos, la obligación de los servidores de guardar por el término de 10 años la correspondencia intercambiada entre sus usuarios y por el otro lado la potestad del Estado de requerir esa correspondencia por ejemplo, razones de seguridad nacional, por entender que puede ser un intercambio que pueda afectar, por ejemplo, a la seguridad nacional del Estado. Bueno, esto fue establecido por la Corte en el caso Alaví, en el sentido de que la protección de esta correspondencia también entra dentro de esta idea de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Por supuesto que el tema de la inviolabilidad del domicilio no solamente tiene que ver con una protección de la privacidad, sino que tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en materia procesal penal, por ejemplo, ¿no? Donde los códigos procesales establecen que la posibilidad de ingresar por la fuerza, sin autorización de sus ocupantes, a un domicilio, tiene que efectuarse por una orden de allanamiento. Además, los códigos ordenada por juez competente. Pero a su vez, los códigos procesales han ampliado los recaudos. Por ejemplo, determinan si debe realizarse en horario hábil, porque también era una distorsión de las organizaciones o órganos policiales encargados de ir, digamos, en horarios inhábiles para la ejecución de la medida. Bueno, entonces debe precisarse el horario, debe precisarse el objeto del allanamiento, los fines perseguidos a través de la acción de allanamiento. Es decir, que además no se trata simplemente de habilitar el ingreso per se y después, bueno, hacer lo que se quiera hacer, sino un allanamiento que debe contar con objetivos precisos, con fines precisos, a los cuales debe restringirse la acción concreta. Bueno, todo esto, el fondo de todas estas previsiones, tiene que ver con la inviolabilidad del domicilio. En materia procesal penal, por ejemplo, se ha discutido mucho el tema de quién debe dar la autorización, por una parte, ¿no? ¿Quién debe dar la autorización para el ingreso a un domicilio? Si lo debe dar el sospechoso, el imputado, o puede darlo una tercera persona. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy sencillo, el hijo de un matrimonio está siendo investigado penalmente por comercialización de drogas. Se va al domicilio, se le dice a la persona que es, puede ser el padre, la madre, lo que está sucediendo y ésta permite el ingreso. Se hace la requisa, se obtiene droga en la habitación del sospechoso, del imputado. Ahí hay un cuestionamiento, hay un sector que sostiene un criterio restrictivo, que es que la autorización debe ser brindada por el sospechoso. Estamos hablando de ingreso a un domicilio privado sin orden de allanamiento, por supuesto. La autorización tiene que darla el sospechado, pero no una tercera persona. Otro ejemplo, en este caso el padre o la madre, si el sospechado es el hijo. Otra situación que es similar y que se ha utilizado como ejemplo es un capitán de barco que permite el ingreso a un camarote. El ingreso a ese camarote lo puede dar, digamos, el capitán de barco que tiene autoridad, o lo tiene que dar la persona que se alojaba en ese camarote. O están los que creen que, bueno, que sea un criterio amplio, que es
una autoridad legitimada para hacerlo. Es decir, quien vive en un domicilio, en principio es el que está autorizado para allanar el ingreso al mismo. Una autoridad, por ejemplo, como es un capitán de barco, por ejemplo, puede habilitar la posibilidad de que ingrese una persona porque tiene la autoridad suficiente para ello, ¿no? Es lo mismo que, bueno, ir a habilitar el examen en un club de fútbol, por ejemplo, bueno, que la autoridad del club habilite la posibilidad de inspeccionar un boxer de una persona que concurre al lugar. Esto tiene una importancia porque no es solamente una discusión, digamos, dogmática, es una discusión que tiene implicancias sobre la legitimidad de la obtención de la prueba. Prueba obtenida ilegítimamente no puede ser utilizada penalmente. Es lo que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, que el fruto obtenido se obtiene de un modo ilegal, como es ingresar a un domicilio sin autorización, por ejemplo, de la persona sospechada. Esto es una cuestión que, vuelvo a insistir, tiene una repercusión desde el punto de vista práctico, es decir, procesal, y que es la posibilidad de no utilización de la prueba, evidentemente. Además, las órdenes de allanamiento deben estar firmadas por testigos que acrediten que ese material fue verdaderamente hallado, ese material probatorio fue efectivamente hallado en el lugar requisado. Bueno, toda una serie de requisitos que, si no se cumplen, evidentemente pueden poner en tela de juicio la legitimidad de la prueba obtenida. En un fallo muy reciente, el caso Prieto contra la Argentina, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió la protección del domicilio al automóvil particular. Es decir, allanar un automóvil sin autorización de sus moradores o eventualmente por medio de la fuerza, por ejemplo, sin orden de requisa, extendida por juez competente, puede constituir una violación al domicilio. Es decir, en este sentido, la Corte Interamericana, por ejemplo, ha extendido esa protección no solamente al inmueble, al domicilio de la persona, sino también al propio auto particular. Sobre todo en esta cuestión tan delicada de las requisas en la vía pública. Las requisas en la vía pública. Por eso, en general, bueno, cuando a uno lo detienen en la vía pública, bueno, lo que le piden es la documentación para circular, pero nadie le dice bájese y empiezan a revisar el baúl y empiezan, porque uno puede decir, no, yo me niego a que esto se lleve adelante. Yo exhibo mi documentación, estoy circulando en regla, tengo el seguro, tengo registro de conducir, tengo la tarjeta de titularidad del bien, del automóvil, o la tarjeta azul que me autoriza a conducir, aunque esté a nombre de terceros, ya está. Bueno, pero si yo quisiera requisar, es decir, bueno, abra el baúl, bájese, mirar debajo de los asientos o procurar levantar el capó, eso ya es una requisa que en principio no puede ser realizada sin autorización judicial. Puede poner, digamos, puede ser impugnado el resultado de esa requisa y la prueba así obtenida. En general, esta situación, digamos, el único límite a esta protección del domicilio en materia penal y del automotor en este momento, hay que decirlo, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
es lo que se conoce infraganti delito. Entonces, que el acto delictivo se esté ejecutando. Se esté ejecutando. Y en el transcurso de ese proceso de ejecución, bueno, yo puedo ingresar a un domicilio o puedo, sin esa autorización judicial, en la medida en que yo estoy llevando adelante una acción preventiva frente a un delito que está en proceso de ejecución. Es decir, se está llevando adelante. Es como decir, bueno, yo persigo un delincuente que lo he visto salir de un domicilio llevándose algunas cosas y luego ingresa a un domicilio particular, sin escapar de la visión y de la persecución del agente preventor. Y en esos casos yo puedo ingresar a ese domicilio sin necesidad de esa autorización. Entonces, ese, lo que se llama el infraganti delito sería una excepción única, de acuerdo a la jurisprudencia también de la Corte Interamericana, frente a esa protección del domicilio. Otra situación que en el marco de esta protección se ha dado en materia procesal es la sospechabilidad. Conductas sospechosas. Bueno, esto también, es decir, bueno, yo veo que esa persona está en un auto estacionada ahí hace mucho tiempo y entonces procedo a su requisa. Y luego obtengo material. Digamos, hay 10 gramos de cocaína debajo de un asiento, o un arma de fuego en la guantera sin que la persona tenga autorización para portarla. Y en principio esto puede constituir una conducta delictiva. El tema es justamente los alcances de esto, es decir, ¿cuál es el ámbito de la sospechabilidad? La Corte Interamericana lo que ha exigido es que deben ser datos objetivos los que funden o motiven esa sospechabilidad, pero no se puede acreditar la misma sobre la base del resultado positivo obtenido. ¿Por qué? Bueno, porque justamente si se obtuvo ilegalmente, esa prueba no es válida desde el punto de vista procesal penal. Entonces ahí hay un debate, ha habido también jurisprudencia de la Corte favorable a la requisa diciendo que ningún delito inicialmente acreditado puede rendir beneficios. En la jurisprudencia de la Corte, sobre todo en la etapa menemista, bueno, se mantuvo en esos criterios. Y por lo tanto, aún siendo dudosa la legitimidad de la obtención de la prueba, esta, al acreditar el delito, bueno, sería legítima sobre la base de este principio, que ningún delito puede rendir beneficios. Pero lo cierto es que la teoría del fruto del árbol envenenado es en general muy fuerte desde el punto de vista de la impugnación. Y en este caso, las formas ilegítimas sobre las cuales se puede poner en tela de juicio, digamos, la protección inviolable del domicilio o también de la correspondencia, que esto también sucede. Ustedes lo habrán visto muchas veces que justamente en esta etapa actual a la que a la que me he referido anteriormente, bueno, muchas veces en el caso del artículo 17 de la Constitución habla de la correspondencia y de los papeles comerciales. Es decir, que no es solamente la correspondencia, sino también los papeles comerciales, y que lo que generalmente se hacen en las requisas, como cuando se ordena un allanamiento en un domicilio comercial, por ejemplo, y bueno, se secuestran las computadoras, etcétera, porque en general esos papeles de comercio están fundamentalmente archivados electrónicamente, digamos, no
no en papel, en biblioratos, como era en el pasado. Entonces, justamente, bueno, esa apropiación de la correspondencia o de los papeles comerciales, bueno, se tiene que hacer con una orden de allanamiento que habilite al lugar y que justifique qué material se queda habilitado para ser incautado para luego ser analizado, estudiado por expertos, digamos. A su vez, hay una serie de técnicas que es no solamente el material que está expuesto, sino muchas veces material que se ha procurado eliminar y que se puede recuperar de los discos duros, etc. Pero esto también tiene que ver, bueno, con esta protección. En materia procesal penal, la protección de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Y en su caso, de los, extendido por el artículo 17 a los papeles comerciales, ¿eh? En forma explícita, bueno, estaría dentro de este dispositivo convencional. Y donde, vuelvo a insistir, la protección del domicilio, de la correspondencia, de los papeles comerciales, su inviolabilidad, digamos, o evitar las injerencias arbitrarias y abusivas, bueno, puede ser objeto de impugnaciones, sobre todo, vuelvo a insistir, en el ámbito del derecho procesal penal, donde ha adquirido una gran trascendencia y donde a la vez hay criterios enfrentados. Y por último, los ataques ilegales a su honra o reputación. Bueno, esto después nosotros vamos a ver, digamos, cuál es ataque a la honra y la reputación. Bueno, fundamentalmente, y acá después voy a hacer una referencia que después vamos a analizar con más detenimiento en un contexto más amplio cuando hablemos del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. En general, el ataque, digamos, a la honra y a la reputación, ¿qué exige? Bueno, hay un ataque a la honra y a la reputación en la medida en que esto adquiere carácter público. Es un requisito. Si yo le escribo a alguien, mirá, vos, yo no te tengo ninguna confianza porque para mí sos un delincuente. Pero eso no trasciende, establece la relación mutua entre dos personas. Eso no constituye un ataque a la honra o a la dignidad de la persona que sea de carácter indemnizable, porque no genera ningún tipo de efecto, de ninguna consecuencia ilegítima, ilegal, en el marco de esa relación, en la medida en que se mantenga en la privacidad. Ahora, si yo le escribo a alguien, no, vos sos un delincuente, no confío en vos, etc., y después lo hago público, ahí ya sería otra situación. ¿Por qué? Porque esto también está vinculado con esta otra situación, ¿no? La correspondencia. Es decir, ¿qué puede ser, qué está dentro del ámbito de la privacidad y qué está dentro del ámbito de lo rechazable porque ataca la moral, ataca la honra, ataca la dignidad de la persona? Entonces, un requisito básico es que ese ataque sea de carácter público, principalmente. Es decir, que tenga un impacto social. Poco o mucho eso no interesa, digamos. Pero sí que tenga un impacto social, es decir, que terceros a esa relación lo conozcan. Esto es una cuestión importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son justamente los medios masivos de comunicación los principales agentes.
Es decir, que si yo hablo de otro diciendo que es un delincuente, que es un ladrón, que es esto, bueno, evidentemente ahí estoy atacando su honra, estoy atacando su dignidad. Y lo estoy haciendo públicamente. Por lo tanto, esto, digamos, la relación entre libertad de expresión y protección de la honra y la dignidad es una relación, digamos, conflictiva y que ha tenido distintas formas de resolución en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en la doctrina, digamos, constitucional. Por lo tanto, el ataque a la honra y la dignidad tiene que ser un ataque público. Tiene que ser un ataque por el cual yo difunda una situación a terceros. Sean muchos o sean pocos, ya no importa. Es decir, si yo, qué sé, panfleteo en el barrio y lo distribuyo el panfleto en 10 casas vecinas para desacreditar a un vecino, bueno, ya es un ataque a la honra y a la dignidad. No importa que lo conocen millones o cientos o decenas de personas, o 5, pero la conocen otros por fuera de la relación entre partes, que estaría protegida por esa intimidad. En la medida en que esa correspondencia se hace pública, y bueno, ya se transforma en un ataque. Por supuesto que ese carácter público hace que esos ataques adquieran mayor trascendencia cuando se divulgan a través de los medios masivos de comunicación, que no son los únicos, vuelvo a insistir. Si yo hago un panfleto desacreditante a una persona y lo distribuyo en un lugar determinado, y aunque lo hayan agarrado el panfleto 10, 15 o 20, no importa. Ya está. Eso adquirió estado público. Ya no importa. Si yo pego un afiche de una persona atacando su dignidad o su honra, bueno, ya con eso basta. En principio para hacerlo público. La evolución es, en principio, uno de los delitos típicos es el de calumnias e injurias. A partir del delito de calumnias e injurias, yo no solamente puedo calificar como delictiva esa conducta que afecta a la honra y la dignidad con carácter público, sino requerir una reparación. ¿Cuál es la excepción que el Código Penal incluye dentro de la figura? Demostrar la veracidad del ataque. Demostrar la veracidad del ataque. Es decir, que esto puede ser afectado. Yo puedo decir, no, porque vos tenés antecedentes penales y condenas firmes por tales y tales, por delitos tales. Es decir, no, eso afecta a mi dignidad. Yo que proferí ese ataque, puedo decir, acá están las sentencias firmes que lo acreditan. Entonces, si yo pruebo la veracidad de ese ataque, pruebo que es cierta y que eventualmente está acreditada debidamente, está acreditada legalmente, bueno, yo en esa situación no soy responsable. Pero si yo formulo un ataque en general a la honra, a la dignidad de las personas, imputándole conductas que no tienen ningún tipo de demostración legal, entonces eso puede generar esta responsabilidad por calumnias e injurias. La otra figura penal que se ha aplicado y que hoy ha sido derogada es el desacato. El delito de desacato, que representa faltar a la honra o la dignidad del presidente de la República. Bueno, en ese caso se ha dicho que cuando se trata de funcionario o persona pública, evidentemente juega otra teoría que no debería dar lugar al desacato, que vamos a ver ahora a continuación, pero que además, a través de una denuncia que oportunamente se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte
de Horacio Verbinski, que había sido condenado por la justicia argentina por desacato al presidente de la República, que era Carlos Menem. En ese momento se presentó una denuncia a la Comisión Interamericana y en el marco de una solución amistosa, es decir, de acuerdo entre partes, ante la Comisión Interamericana se resolvió la derogación de la figura de desacato como un límite a la libertad de expresión. Así que yo ahora, como se dice del presidente de la República, que está a la vista, se puede decir lo que uno quiere. ¿Cuál es el límite frente a esto? Calumnias, injurias, desacato o daños y perjuicios, porque estamos hablando de la vulneración de derechos que, por supuesto, generan el derecho a la reparación, aunque es de tipo civil, aunque no constituyan delito, ¿no? Es decir, si la vulneración a la honra, a la dignidad, en principio, no constituye delito, pero sí efectivamente una vulneración de ese derecho, una falta de reconocimiento y de respeto a la honra y a la dignidad de las personas, evidentemente es indemnizable, porque es la violación a un derecho y la violación a un derecho es indemnizable, no solamente conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también conforme el propio sistema civil y comercial vigente en la Argentina. La reparación es exigible. Ahora bien, hay una teoría que se ha desarrollado a partir de la jurisprudencia de la Corte Federal de Estados Unidos que se ha incorporado a la justicia argentina, que es la teoría de la real malicia. La teoría de la real malicia establece que si la persona referenciada en una información falsa, así que lo que se dice no es cierto, en una información falsa, es un funcionario o personaje público, se produce una inversión de la carga de la prueba, que es que ese afectado debe demostrar que se obró con dolo o se obró con grave negligencia. ¿Qué es lo que sucede en general? Es que es muy difícil para la víctima determinar si la persona obró con dolo, es decir, sabía a ciencia cierta la falsedad y dijo lo que dijo y lo publicó. Eso es el dolo. Es decir, es que cuando uno actúa con conciencia plena del hecho dañoso, sabe que no es legal, sabe que es dañoso, pero lo ejecuta. Bueno, eso es el concepto de dolo, por un lado. Y el otro está más vinculado con el concepto de culpa, es decir, grave negligencia, no haber testeado esa información con una diversidad de fuentes. Ahora, ¿cómo se sabe si esa persona hizo ese testeo? Es muy difícil. Generalmente la real malicia termina neutralizando. En la práctica esto es lo que ha sucedido, salvo situaciones muy excepcionales en las cuales estos extremos se han podido demostrar por la víctima, pero que no son sencillos, no son fáciles de demostrar por esto que he dicho antes, porque es la conducta del tercero, una conducta que en una medida se mantiene en reserva y que yo no conozco públicamente, y mucho menos en la medida desde el punto de vista periodístico, porque además nuestra Constitución, en el artículo 43, que ya era una práctica institucionalizada, pero que la Constitución confirmó, es el secreto de las fuentes periodísticas. El secreto de las fuentes periodísticas. Con lo cual, frente a ese contexto, resulta muy difícil para la víctima demostrar alguno de esos dos extremos. Que lo publicó sabiendo que era falso. O
que no testeó debidamente la veracidad de esa información. Si se dejó llevar por una versión de pasillo, como se dice vulgarmente, sin haber constatado con otras fuentes posibles esa información y por lo tanto su veracidad. Entonces, esto ha puesto, digamos, un límite claro a la protección de la honra y la dignidad de las personas, sobre todo cuando se trata de personajes públicos y funcionarios públicos, y que por lo tanto neutralizan la responsabilidad. ¿Cuál es el fundamento que se utiliza? El derecho a la información. Es decir, la tesis de la convención y la tesis de la real malicia es que lo que debe garantizarse es la circulación del mayor nivel informativo, aun cuando no sea cierto. Porque en última instancia eso es lo que le permite al destinatario formarse su propia opinión. Es decir, la circulación de la información y el acceso a la información son dos derechos que están íncitos en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy todo ese aspecto, que lo vamos a ver un poco más adelante, también está en tela de juicio, digamos, la posibilidad de un desarrollo de noticias falsas, digamos, a gran nivel, a partir de los medios sociales, digamos, existentes, donde se pueden reproducir a gran escala esas informaciones y generar un impacto en un sector importante de la población, aún tratándose de informaciones falsas. Entonces, bueno, todo ese aspecto tiene que ver o está vinculado con esta cuestión de la honra y la dignidad y los ataques ilegales a la honra y a la reputación de las personas. Entonces, esto se considera que en el contexto de la real malicia, ese ataque no es ilegal, no adquiere el carácter de ilegalidad. Hay además un caso de la Argentina, de la Corte Interamericana, que es el caso Kimmel, contra la Argentina, resuelto por la Corte Interamericana, en la cual justamente terminó convalidándose el principio de la real malicia. El concepto de real malicia se terminó convalidando por iniciativa del propio Estado, ¿no?, que planteó la legitimidad de ese principio de la real malicia, aunque se sostiene de que la Corte no estaba tan convencida, en la medida en que el Estado argentino se allanó en el marco de su responsabilidad por violación a la libertad de expresión y de información por aplicación del principio de la real malicia, porque en ese caso Kimmel era un periodista que había atacado la investigación penal llevada adelante por un juez, que era el doctor Rivarola, en el caso de el ataque a los sacerdotes palotinos durante la dictadura militar. Entonces, en principio, la Corte Suprema condenó a Kimmel, al periodista, por difamación, ¿no? Y lo que dijo la Argentina, el Estado argentino, ante la Corte Interamericana, es que esa resolución o esa sentencia vulneraba el concepto de real malicia que el Estado argentino admitía. Por lo tanto, después la Corte Interamericana también lo admitió como una eximente de responsabilidad para el periodista. Y hay varios fallos de la Corte, además, que ha parangonado la condición de funcionario, de funcionario público de los jueces. Y hay varias sentencias donde ha dicho que los jueces, bueno, deben en general tener espaldas anchas frente a las críticas de la sociedad. Por lo tanto, es un criterio
que actualmente es el que prima en la Argentina, ¿no? Es decir, en el marco de la real malicia y determinados ataques a la honra y a la dignidad que no resultarían ilegales, tal cual lo expresa la última parte del apartado 2 del artículo 11 de la Convención. Finalmente, para cerrar este tema, es que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y esos ataques. Es decir, hablamos de injerencias arbitrarias, injerencias abusivas o ataques ilegales, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de injerencias y de ataques. Y por lo tanto, bueno, vuelvo a insistir un poco esto que expliqué respecto a la inviolabilidad de la correspondencia del domicilio, bueno, justamente lo que está estableciendo es determinados mecanismos de protección a la inviolabilidad del domicilio y las consecuencias si esa inviolabilidad es vulnerada, ¿sí? O es vulnerada también la inviolabilidad de la correspondencia de los papeles comerciales. Evidentemente, ahí están todos los mecanismos y los medios de protección que la propia Constitución está estableciendo. Bueno, vamos a cerrar hoy con el tema del derecho al nombre. La Convención Americana de Derechos Humanos justamente reconoce este derecho, digamos el derecho al nombre, y finalmente establece que toda persona tiene un derecho a un nombre de fantasía. El artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos, si fuera necesario. Es decir, que toda persona tiene que, es decir, se reivindica en el artículo 18, vuelvo a insistir, porque si bien el derecho al nombre estaba fuertemente regulado desde el punto de vista legislativo, es decir, quien ha tenido hijos y ha pretendido inscribir un determinado nombre, en algunas ocasiones se habría visto con ciertas dificultades, es decir, porque las leyes prohibían, por ejemplo, nombres de personajes públicos. Para poner un ejemplo, ponerle un hijo como nombre Lenin, por ejemplo. En principio eso estaba prohibido. Un nombre que es bastante popular en Uruguay, sobre todo, justamente remite a un personaje, que es Washington, es el nombre, Washington, bueno, remite a un personaje. En general las leyes de nombre eran sumamente restrictivas, hacían referencia a nombres que debían estar castellanizados, por ejemplo, y por lo tanto la posibilidad de incorporación de nombres vinculados con pueblos originarios, por ejemplo, no estaban admitidas inicialmente. Otra cuestión que también podía ser motivo de debate es en materia de nombre cuando no hay una identidad de género. Cuando el nombre o el apellido no tenga una identidad de género, no refleje una identidad de género. Por ejemplo, conozco casos en donde hubo que recurrir judicialmente el nombre Azul. Es decir, Azul puede, digamos, no refleja claramente un género masculino o un género femenino. Y entonces, en general, las autoridades de los registros civiles lo rechazaban, no las permitían inscribir. Esto, por supuesto, que se ha ido modificando, tal es así que también se han incorporado la posibilidad de la utilización de otros nombres, sobre todo
digamos, justamente estos nombres digamos, se han legalizado en el hecho de utilizar nombres de raíz idiomática no castellana, por ejemplo, donde uno pueden ser utilizados. Vuelvo a insistir, al principio las restricciones eran bastante importantes. Lentamente esto se ha ido modificando, se ha ampliado la posibilidad de recurrir a una diversidad de nombres. La propia Convención Americana, cosa que no era una tradición en la Argentina, pero que ahora lentamente se ha ido implementando, es que al establecer el nombre del hijo o de la hija, también se incorpore el del padre y el de la madre. Así que estén ambos apellidos, cosa que la Convención Americana de Derechos Humanos admite, aunque por supuesto está estableciendo dos mecanismos, ¿no? O el nombre del padre o el de ambos, porque es lo que regía en la práctica de los estados latinoamericanos a 1969, digamos, hay países como el caso de Perú, el caso de Chile, por ejemplo, donde ambos apellidos se han incorporado como mucho más anticipadamente y ya como una especie de tradición, y otros muy diferentes a los casos de la Argentina, donde la tradición era, bueno, la inscripción con el nombre del padre exclusivamente, sin incluir el nombre de la madre. Bueno, hoy eso está, por supuesto, habilitado, no solamente por el artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, sino además por la propia legislación que regula el derecho al nombre. También hay que decir que ya la legislación admitía en relación al nombre propio, por ejemplo, la posibilidad de que por vía judicial se pudiera modificar ese nombre propio por el tenedor del mismo, por el tenedor de ese nombre, por el hecho de que era conocido socialmente con otro nombre diferente al que portaba en su documento. Entonces ha habido casos judiciales que eso lo admitían, ya la legislación argentina de hace tiempo atrás, de que el portador del nombre pudiera solicitar una modificación de su documento de identidad incorporando el nombre por el cual era conocido socialmente. Y otra cuestión también es la posibilidad de la adición de un nombre propio por el propio tenedor del nombre. Es decir, son todas situaciones que giran en este contorno, que vuelvo a insistir, eran legislaciones mucho más restrictivas, limitativas en el pasado, décadas atrás, y eso ha ido lentamente evolucionando hacia la admisión mucho más amplia de los nombres, a la limitación de estas restricciones a las cuales he hecho referencia antes, a la incorporación de nombres con origen, digamos, nativo, de pueblos originarios o aún de raíz extranjera. Bueno, todo eso en realidad hoy está, digamos, mucho más flexibilizado. ¿Y cuál es la razón de esa flexibilización? Bueno, es el hecho de que se ha transformado también en un derecho. Es un derecho, digamos, en principio, de los padres, de la madre, del padre, inicialmente, pero también después es un derecho del portador de ese nombre propio y de esos apellidos. Nada impide, por ejemplo, que una persona portadora de un solo apellido, por ejemplo, requiera la incorporación de apellido de su madre, por ejemplo, en su propio documento de identidad. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el derecho al nombre está asociado a una cuestión que sí vamos a ver en la próxima
próxima clase el lunes, que es el derecho a la identidad, que tiene un contenido mucho más amplio, ese derecho a la identidad, pero una forma de ser identificado, de ser individualizado. Una persona inicialmente es a través del nombre. Es decir, si nosotros no tuviéramos un nombre, por ejemplo, esto nos despersonalizaría. Esto también ha tenido que ver, sobre todo, es decir, ha quedado muy claro con la experiencia del nazismo. ¿Eh? Es conocido que, o durante la represión también, es decir, una forma de despersonalización del individuo es la imposibilidad de seguir usando su nombre y ser identificado con un número, cosa que es lo que sucedía en los centros de detención nazis en Europa. Es decir, la persona no podía utilizar su nombre, perdía su identidad y ese nombre era sustituido por un número, que a la vez se le tatuaba en el brazo. Bueno, esto también es de alguna manera una cuestión que tiene que ver con otro aspecto que se vio muy claramente en los procesos represivos y que también se vio en la Argentina durante la dictadura militar, que es la despersonalización. Es decir, el nombre da personalidad. Uno se siente identificado con el nombre que porta, se siente individualizado y se siente identificado frente al resto. Es por eso que la Convención Americana de Derechos Humanos le da al derecho al nombre una importancia significativa, porque después vamos a ver que esa identidad además se complementa con la nacionalidad, con la identidad sexual. Es decir, hay diversos componentes que hacen a la identidad en términos amplios, pero el nombre es uno de ellos. Es decir, es evidente que nos sentimos individualizados, nos sentimos identificados, nos sentimos ser personas en la medida en que portamos un nombre. Y en ese contexto también se ha incorporado lo que se dice también la posibilidad, digamos, de nombres supuestos. Por ejemplo, un niño, una niña que es abandonada en la puerta de un hospital público, y es asistida, por ejemplo. Bueno, no se conoce su nombre, pero la ley prevé que más allá de lo que en definitiva se resuelve, no tiene que ser identificada con un número o la niña, qué sé yo, de la incubadora 5. No, se le debe dar un nombre aunque sea supuesto, aunque no sea él que en definitiva sus propios padres le han dado, etc. Bueno, y sin perjuicio de que ese nombre supuesto luego sea cambiado en el caso de que padre o madre sanguínea aparezcan, caso en que ese niño o esa niña sea dada en adopción, por ejemplo, y por lo tanto los adoptantes finalmente puedan darle un nombre o acepten ese nombre supuesto como nombre definitivo. Bueno, todas esas situaciones justamente lo que remarcan es la gran importancia que el nombre tiene con respecto a la identidad, como componente de la identidad de las personas. Y vuelvo a insistir, ya no se trata de una potestad de terceros, cosa que también era una situación, bueno, el derecho de los padres a poner un nombre propio, a poner apellido, etcétera, sino que también es un derecho de cada una de las personas. Y eventualmente esto puede permitir la adición de un nombre propio, la modificación de ese nombre o la adición de otro que es conocido, por el cual una persona es conocida públicamente. Se han dado casos en que la persona siempre dice, bueno, yo me llamo María y es conocida en el barrio, en los amigos, en la escuela, con ese nombre, María, y no se llama María, se llama Luisa.
Y eso puede suceder. Y eventualmente uno tiene el derecho de recuperar porque hace a su propia identidad el reconocimiento del resto. Entonces el derecho al nombre ha adquirido, digamos, importancia, sobre todo, vuelvo a insistir, no porque nuestra legislación no lo contemplara reglamentariamente, pero no estaba incorporado como derecho dentro de nuestro orden constitucional, y las convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana, bueno, lo han incorporado como derecho. En el caso particular de la Convención, un derecho con jerarquía constitucional en la medida que la Convención la tiene. Y por lo tanto ya el derecho del nombre, o el derecho a un nombre, esto va a poner su titularidad en cada una de las personas. Y no solamente en una potestad a cargo de terceros. Como después vamos a ver la legislación avanzado también con respecto al tema del género, ¿no? Que lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, vamos a dejar acá. Seguramente en la clase del lunes yo voy a concluir con este módulo sexto, con la explicación del módulo sexto, sin perjuicio de lo cual, bueno, las preguntas, las dudas que ustedes quieran irme transmitiendo, la profundización de algunos de los temas que así... Sí, el martes hay clases, sí, acá me preguntan, porque yo quería completar esta idea, que más allá de la conclusión, yo voy a comenzar a desarrollar antes la segunda parte, porque el plazo que tenemos es más breve, entre el 7 de octubre y el 25 de noviembre, el plazo es más breve y la cantidad de material es mayor, porque se incluyen 6 módulos, acá hemos desarrollado 5, con lo cual para poder facilitar la exposición de la mayor cantidad de temas posibles, es que yo en la próxima semana, vuelvo a insistir, más allá de las consultas que me formulen, más allá de las consultas que me quieran formular, yo voy a concluir el lunes con las clases de esta primera parte, y a partir del martes voy a comenzar a desarrollar la segunda parte, es decir, el módulo 7, hasta la semana anterior a la evaluación, ¿no? Para que tengamos el tiempo suficiente para que todos los contenidos puedan por lo menos ser expuestos, sin perjuicio de las consultas que ustedes deseen formularme respecto a esta primera parte. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes.